Muy buenas y bienvenidas todas y todos a un nuevo episodio de Onda Felicidad, el número 105. Hoy tenemos a una profesional que, además de experta en celiaquía y enfermedades autoinmunes, enfermera y nutricionista, y además de paisana mía, asturiana, porque no lo voy a decir, pues también es paciente. Yo creo que esto hace que aporte aún más a este universo sin gluten en el que hace una labor maravillosa, no solo desde su consulta online, sino también a través de la divulgación que hace en redes sociales. Ella es Marta Carmona, la encontráis en Instagram como @manjares_celiaquía_salud. No os preocupéis que va a estar todo detallado en las notas del podcast. La saludo ya. Marta, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Lorena, muchísimas gracias por tu invitación, encantada. Hombre, es que es un lujazo tener en Onda Felicidad, que es un programa especializado en celiaquía, a una nutricionista que sabe muy bien lo que es la celiaquía, no solo por la parte profesional que te toca, que te has especializado en ello, sino también, bueno, pues porque lo has vivido en primera persona, ¿no? Sí, lo he vivido en mi primera persona, o sea, yo soy celíaca, un diagnóstico tardío de celiaquía con 38 años, y luego he vuelto a vivir el proceso con mi hijo, que mi hijo ya fue diagnosticado en la infancia y ya pues vives procesos muy diferentes de tu adulto a todo lo que es la evolución del niño. Sí, de eso hablaremos porque es muy interesante ver cómo el mismo diagnóstico, la misma noticia, la misma enfermedad impacta de manera diferente en función no solo del momento de la vida del paciente, sino también del conocimiento que cada uno tenga. Pero tú vienes del mundo de la enfermería y de repente te enganchas a la nutrición. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde viene esa pasión por la nutrición? Sí. A mí me había gustado siempre mucho la nutrición, o sea, yo como enfermera siempre había hecho muchas formaciones de nutrición, pero luego realmente llegué a ella buscando un diagnóstico. Yo llegué a la nutrición diciendo que algo me pasaba, algo comía que no estaba bien. Yo trabajaba en la urgencia del Ramón y Cajal en aquel momento y además solo hacía noches porque mi hijo era muy pequeño y solo iba de noches, tenía una reducción de jornada. Entonces llevaba meses con un dolor en la mano, en el brazo, pero solo me dolía la mano, era una cosa como incapacitante, se iba bloqueando, no la podía mover, todo lo que era la mano y el brazo, antebrazo más. Y yo estaba en casa más o menos bien y llegaba a la urgencia y iba empeorando. Según avanzaba la noche, llegaba por la mañana y se me ponía muy, muy complicado el hacer las analíticas, cargar la medicación, todo lo que fuera a hacer fuerza. Y yo decía, pero no lo entiendo, en casa más o menos estoy bien y luego llego aquí y estoy fatal. Al principio achacaban a que el niño era pequeño, que si era un túnel carpiano, un de Kerber, que si estaba con el niño todo el día en cuello, pero yo decía, yo estoy con el niño en cuello, vamos al parque, tiro del carro, a mí no me duele la mano. Llego a la urgencia y según va pasando la noche, algo hay. Primero pensaba si había algo en el ambiente, si había, yo no lo entendía, pero luego yo veía que siempre era después de cenar. Yo cenaba y me ponía peor. Llegaba la mañana y fatal. Allí en la urgencia se cena sobre las 2 o las 3 de la mañana. Y la única opción, salvo que te lleves la comida, era pedir o a una pizzería o a un chino, que era lo único que estaba abierto a esas horas. Llegaba la mañana y horrible. Terminaba en trauma y con los compañeros diciendo, oye, no puedo con la mano. Me hicieron placas, resonancias, ecografías, tac. Se desvivieron los pobres, pero no sabían qué pasaba. Y cada día que pasaba era peor. Estuve así 3 o 4 años, ¿eh? Cada vez que pasaba era peor, pero como trabajaba 7 días al mes con la reducción de jornada, era como de, bueno, pues no sé lo que pasa. Luego también los compañeros, jo, que solo te pones mala en el trabajo, estás fuera y estás bien, tal, que no, no, que a mí me duele mucho el brazo cuando estoy aquí. Un día coincidió que había un residente de reuma en la urgencia, rotan todos los residentes y ese día tocaba reuma. Y me dijo, a ver si tu problema no va a ser de trauma, que te han hecho de todo, porque me habían hecho de todo, me habían puesto tratamientos más ligeros, antiinflamatorios, me habían puesto corticoides, me habían puesto bolos de corticoides ya en vena porque no sabían lo que hacer conmigo. Llegué a estar con metrotresate, nada me funcionaba, o sea, nada, no me valía nada. Y dice, a ver si va a ser de reuma, me deriva a reuma, la reuma me hace más pruebas y ve que tengo una artritis psoriásica. Y dice, es una artritis psoriásica, tal, me pone tratamiento, pero igual, yo sigo sin mejorar.
Yo voy a la urgencia y empeoro. Pasaron como 6 u 8 meses del tratamiento y la reuma ya me dice, vamos a empezar desde el principio porque yo llegué allí con una historia ya más o menos hecha por trauma. Mira, te voy a tratar como si fueras un paciente nuevo desde el principio, cuéntame todo lo que te pasa. Y según le voy diciendo que yo, para mí, empeoro después de cenar, empieza a atar cabos y me dice, a ver si vas a ser celíaca. Pero me hace los anticuerpos y son negativos. Y entonces ahí ya nos hemos frenado. Al hacer anticuerpos y ser negativos, no continuamos con el estudio. Me sigue tratando y yo sigo insistiendo. Yo vengo y me pongo peor, vengo y me pongo peor. Y al final la mujer ya me dice, mira, yo aquí no te puedo hacer más porque el protocolo del hospital es este. Si tienes anticuerpos negativos, no hay más. Pero hay un médico en Porta de Hierro que está estudiando la sensibilidad al gluten no celíaca, relación con fibromialgia, con dolores crónicos, con problemas óseos, tal. ¿Por qué no te citas? Además, era mi hospital de referencia, o sea, coincidía y a mí me trataban en Ramo de Cajal por trabajar allí, pero mi hospital era Puerta de Hierro. Me cito en la consulta, me ve, me empieza a historiar, me pregunta cosas que no me había preguntado nadie y me dice, a ver, lo llevas escrito en la frente, o sea, aptas de repetición continuamente, candidiasis día sí, día no, anemia desde los 15 años, pero que era por reglas abundantes, entonces, Claro. ¿para qué la vamos a estudiar? Para mí ir al baño 4 o 5 veces al día era normal, o sea, yo lo había hecho desde que yo tenía razón, con lo cual para mí era lo normal, luego me di cuenta de que, claro, de que no era lo normal. Muy cansada, el pelo se me caía a puñados, bueno, o sea que era todo lo que no me habían preguntado y yo había Claro. normalizado salió en esa consulta. Me hizo de nuevo los anticuerpos, seguían siendo negativos, pero me hizo biopsia, me hizo genética, todo el resto de estudio y todo era positivo. Entonces, en aquel momento, porque era el 2015, todavía no me puso el diagnóstico de celíaca, sino de sensibilidad al gluten no celíaca. Y luego ya a raíz del protocolo del 2018 ya cumplía menos los anticuerpos, todos los criterios eran positivos, con lo cual ya me pasaron a diagnosticar de celiaquía. Pero fue como ver la luz, o sea, Uy, era Doctor Isasi y ver la luz de decir, al menos sé lo que me pasa, porque claro, cuando te duele y te duele y te duele y no sabes lo que te pasa, al final terminan en, es algo psicológico. claro. Es algo psicológico y tú dices, no, me duele. No es algo psicológico, o sea, a mí me duele la mano y vengo a la urgencia y empeoro. Estoy en mi casa y mejoro. Yo en casa mejoraba porque el pan no me gusta nada, pasta comía poca porque llevaba toda la vida con peleas con los kilos, con lo cual intentaba comer poca pasta, poco hidrato. Mi dieta era bastante limpia de carne, verdura, en Claro. plancha, horno, tal. Entonces todavía no tenía a mi hijo, con lo cual no entraban en casa ningún tipo de nada para el niño. Y claro, solo comía gluten en el hospital. Entonces solo comía, y Fíjate. claro, y ahí comía una buena dosis, porque claro, o chino o pizzería, Sí, sí, sí. la dosis era buena. Entonces, claro, ahí fue cuando, nada, pues me salí de la consulta con el diagnóstico en ese momento eso de sensibilidad, que no todo el mundo entendía, porque me decían, no, esto no tiene nada que ver, seguían sin creer mucho en la sensibilidad al gluten no celíaca. Pero bueno, yo vi una solución, quité el gluten y se acabaron los problemas. Fíjate. Estuve 5 años sin ningún problema. Tardé como un año casi En recuperar. hasta la segunda biopsia, endoscopia. No estaba bien las vellosidades y tal, pero bueno, la recuperación sobre todo de los síntomas y del dolor fue muy rápida. Luego el intestino tardó un poco más. Tardó más, claro. Pero bueno, ya va recuperando un poco la calidad de vida. Claro, entonces ahí me salí con el diagnóstico de celiaquía, de comer sin gluten, y no tenía ni idea de qué tenía que comer. Es como de, ¿y qué tengo que comer? O sea, pero soy enfermera, he llevado pacientes celíacos y dices, pero no estoy preparada. O sea, te sientes con una impotencia de, realmente no estoy preparada ni para mi diagnóstico Claro. siquiera. Entonces ya me puse a estudiar de una forma arreglada, o sea, yo antes había hecho cursos, formaciones, tal, pero ya me puse a estudiar el técnico de una forma arreglada
Y después la cosa se complicó porque tuve un accidente muy importante trabajando y se descompensó todo. Fueron muchos antibióticos, muchos antiinflamatorios, corticoides, escayolas, casi 3 años de rehabilitación con el estrés psicológico de baja que eso lleva. Entonces mi intestino se alteró por completo y me decían que era la celiaquía, que el problema era la celiaquía. Y yo decía, yo tenía una celiaquía que ya estaba controlada, que yo estaba bien, estaba sin síntomas, no tenía anticuerpos, pero nunca había tenido, pero el intestino estaba recuperado en las endoscopias. Entonces yo no creía que pudiera ser, o sea, o que fuera la culpa de la celiaquía. Y ya seguí estudiando, lo resolví estudiando, o sea, me metí a hacer el grado y hice el grado y ya empecé a estudiar todos los temas de microbiota, ver realmente que había muchos más problemas. Tenía luego pidiendo pruebas fuera, vieron que tenía una hiperpermeabilidad intestinal, luego apareció un SIBO, es decir, que la celiaquía estaba ahí, pero Pero había más estaba, cosas. claro, exactamente. Realmente había más cosas detrás de la celiaquía. Entonces fue más, pues eso, una búsqueda de De recuperar tu respuestas. salud, claro. Sí, una búsqueda de respuestas a problemas que realmente es que no tienen tampoco el tiempo, pero en muchos casos también falta la experiencia. Yo me vine con el diagnóstico del doctor Isasi de hiperpermeabilidad intestinal y con una carta a mi médico de primaria para que no me diera determinadas medicaciones, para tener una serie de cuidados. Y la respuesta de mi médico fue, a ver, Marta, eres enfermera, tendrás que saber que el intestino es permeable. Entonces en ese momento se me quedó una cara de sí, pero hasta cierto punto, ¿no? No todo tiene que pasar. Y dice, jo, es que es hablar como con la pared. Hay veces que es como de, mm, si no quieres escuchar, es como el que no quiere escuchar, ¿qué le vas a Exacto. contar? Pues esa situación. Más tarde hay miles de estudios ya de permeabilidad intestinal. Entonces, como decir, mira, ahora Ya, te vuelvo a traer el informe y volvemos a hablar, ¿no? exacto. En- Y con la suerte de haber dado con Isasi. sí, eso fue una suerte. Porque yo me acuerdo, al doctor Isasi lo entrevistamos hace, yo creo que en la segunda temporada, y hay una frase suya que no se me olvidará jamás, porque, o sea, me parece de los profesionales más empáticos que te puedes encontrar y más implicados. Y él te decía, es que diagnosticar fibromialgia es diagnosticar desesperanza, porque el médico ya ha hecho su trabajo, ahora le toca al paciente. Y él decía que cuando empezó a investigar la relación de la fibromialgia, de la fatiga crónica, de este tipo de problemas con la alimentación, lo hizo porque es que no se me olvidará esa frase, decía, es que no pueden estar todas locas. Decía, porque siempre lo achacábamos a mujer de tanta edad, dolores, estrés, es psicológico, es ansiedad. Dice, es que no pueden estar todas locas. No puede ser que vengan todas con los mismos síntomas y que todo sea ansiedad, que todo sea estrés. Tiene que haber algo más. Y le costó sacar esos estudios adelante, porque además no siempre contó con el respaldo de compañeros, ¿no? De profesión que decían fibromialgia, fin. Pero es una suerte dar con alguien que pretende llegar al origen de todo y que te da esa oportunidad bueno, de buscar un poquito más y de encontrar una solución. Y luego ya a partir de ahí, pues oye, se nota que eres curiosa, que eres inquieta y dijiste, pues yo me recupero por mis narices. Si tengo que estudiarme una carrera, me la estudio, ¿no? Pues sí, al final, con 40 años te volví a la universidad. Bueno, la parte buena de todo esto, obviamente, es que recuperaste la salud, pudiste recuperar tu intestino y no solo eso, sino que te has convertido en una gran especialista en enfermedad autoinmune y en enfermedad celíaca desde el punto de vista de la nutrición. Con lo que entiendo que según están las cosas a día de hoy, con el diagnóstico de celiaquía y con toda la salud digestiva en general, con el SIBO, con esa permeabilidad, con tantas cosas, debes estar entretenida. ¿Qué es normalmente el tipo o sea, el perfil de paciente que acude a ti? ¿Por qué acuden los pacientes a ti? ¿Cuál es la principal situación que te encuentras normalmente en consulta, los principales problemas? Si nos centramos en esos pacientes, en los de celiaquía y autoinmunes, son sobre todo tres perfiles. La persona que le han hecho un montón de pruebas, que tiene todas las pruebas, pero a lo mejor le quedan 4, 6, 8 meses para que le vea
para dar los resultados. Se encuentra fatal, no entiende por qué con todas las pruebas hechas tiene que seguir comiendo gluten porque le han insistido en que no lo deje, que es verdad que no debemos dejarlo hasta tener un diagnóstico, pero dice, si tengo todas las pruebas hechas, ¿por qué tengo que seguir 6 meses, 8 meses? O sea, me he encontrado gente hasta de 8 meses esperando para que le interpreten, digamos, esos resultados que ya Qué tienen tremendo. hechos. Entonces, se vienen a la consulta con los resultados diciéndome, por favor, dime si soy celíaca o no soy celíaca, y dejo el gluten ya. Y hay personas que te dicen, es que al final, si no lo voy a dejar por mi cuenta igual, porque no voy a aguantar esos 8 meses hasta que me vuelvan a ver en la consulta. Entonces, parte de la población que viene es con eso, con un montón de pruebas, que te vienen con un sobre con un montón de pruebas, por saber si son o no son celíacos y ya comenzar directamente la dieta sin gluten. Luego tienes a personas que han ido a la consulta, le han dado el diagnóstico, que es lo que me pasó a mí. Vas a la consulta, te dan el diagnóstico y sales de allí con coma usted sin gluten. Abrumado, sobre todo eso, si son con niños o con tal de qué hago, qué le doy, qué puede comer, qué no puede comer. Entonces es personas que vienen sobre todo por educación nutricional. Tengo el diagnóstico, ya lo sé, o sea, esta parte la tengo segura, pero necesito todo ese acompañamiento de hasta que yo sepa hacer una dieta sin gluten correcta y estar tranquila, sobre todo, porque al final es muchísima la ansiedad que les genera, o sea, vienen abrumados de solo sé que tengo que comer sin gluten. Y ¿Cómo se luego, hace eso? Claro. claro, exactamente, es que es muy fácil. Yo me salí con ese diagnóstico de eres celíaca, comes sin gluten. Y no me quejo por eso, porque, o sea, yo le digo al doctor Isasi que a mí me devolvió la vida. O sea, yo estaba con tratamiento mórfico. O sea que con esos años y un tratamiento que te deja medio incapacitada porque estás todo el día con la cabeza en otro sitio y un niño pequeño. Entonces, incluso en esa situación, claro, él te da 4 pinceladas, pero no tienes tiempo, o sea, no puede dedicarse a hacer 1 hora y media como hago yo de educación nutricional cuando vienen a la consulta. Y luego un tercer perfil es personas que a lo mejor llevan ya tiempo, 9, 12 meses, 18, haciendo la dieta sin gluten, pero no mejoran. Sí mejoran, pero siguen teniendo síntomas, o sí mejoran, pero siguen elevando anticuerpos. Entonces están viendo que algo no está bien. Entonces vienen más para revisar esa dieta, digamos, ¿no? Para revisar la dieta que están haciendo y la mayor parte de las veces son personas que no han tenido ese asesoramiento nutricional, que les han dicho, come sin gluten, van eliminando cosas por su cuenta. Y claro, luego se encuentran con que pues o no controlan contaminación cruzada o no saben realizar lectura de etiquetado, cosa que recomiendo tu curso encarecidamente porque para mí fue una salvación. Me encantó Muchas el gracias. curso y siempre lo recomiendo porque es una ayuda. O sea, si realmente estás delante de un producto y no sabes lo primero si te lo puedes llevar a casa o no, la buena alimentación en el caso de la celiaquía empieza en el supermercado, en el qué compro. ¿Esto me lo puedo llevar o no me lo puedo llevar? Si no lo puedo comer, ¿para qué me lo voy a llevar? O sea, no voy a cometer errores. Entonces, el saber eso, el saber qué puedo comprar, qué no puedo comprar, qué es genérico, qué tiene que traer el sello, que es complicado. Ahora lo ves ya desde a un tiempo y bueno, ya lo ves de Sí. otra manera. Pero al principio yo me acuerdo que íbamos a Asturias, a mi casa, y mi hermana se ponía a cocinar algo y me mandaban las fotos de todo, porque le daba pánico cuando le decía, no, eso no tiene que traer sello, no es genérico, no te preocupes que no trae sello, no, pero lo va a comer Hugo. Y era como de, no, que lo va a comer mi sobrino y se puede poner muy malo. Qué Y estrés. Es entonces, que para nosotros es un estrés, obviamente, porque nuestra salud depende de ello. Pero para la gente que nos quiere, porque nosotros al menos, bueno, pues conseguimos la información, pero lo pasan fatal, ¿eh? sí, yo qué sé, la primera vez que le dejé en casa con ella y de repente me llama y dice, tu hijo dice que la pasta puede tener gluten. Y se le queda una cara, porque partimos de que mi hijo, además de celíaco, es alérgico, ¿vale? Que hay factores, claro, que pueden Sí. afectarle mucho más. Entonces dice, a ver si se lava los dientes y tengo la adrenalina en la mano. Entonces son situaciones, claro, que tener súper claro todas esas cosas
también trae muchos pacientes a consulta, aunque lleven eso, a lo mejor ya tiempo Claro. haciendo la dieta. Claro, es que además vemos, y hay estudios que ya hablan de ello, ¿no? De que en pacientes que han tenido un diagnóstico tardío, recuerdo al doctor Bañares, que bueno, falleció hace unos meses, ¿no? Que decía que a partir de o sea, las personas a partir de 30 años, cuando el diagnóstico llega después de los 30 años, se deberían realizar ciertas biopsias más allá de la primera de confirmación, sí, de la que te dice efectivamente lo eres, porque puede haber una respuesta más lenta a la dieta sin gluten, quizás por un daño acumulado mayor o por esa permeabilidad intestinal. Y lo que también decía es que en esos casos, sobre todo cuando el diagnóstico tarda en llegar, la celiaquía pocas veces llega sola. Suele haber unas compañeras de viaje muy interesantes que hacen claro, que te vuelvas loco, que tú digas, a ver, vamos a ver, soy celíaca, soy celíaco, me han diagnosticado, estoy haciendo bien la dieta. He ido a hablar con Marta Carmona y me ha dicho que efectivamente la dieta es estricta y sigo encontrándome mal. Claro, nos podemos encontrar intolerancias, SIBO, de todo. ¿Qué te sueles encontrar en estos casos? ¿Qué es lo más frecuente junto con una celiaquía que llega tarde? Tenemos, por una parte, los problemas digestivos, en los que está lo que tú dices, el SIBO, la hiperpermeabilidad, muchas intolerancias que luego si lo resuelves el intestino, realmente la persona no tiene por qué eliminar esos productos toda la vida. Alergias, al pasar partículas tan grandes, también se generan muchas alergias. Y por otra parte, problemas autoinmunes relacionados. Bueno, en las digestivas también está habiendo mucho problema de hipocloridria. Vienen muchísimas personas con tratamientos de inhibidores de la bomba de protones, el típico protector de estómago que pautamos, omeprazol, pantoprazol. Entonces, al final lo que estamos haciendo es tapar, o sea, tengo una pared rota y le pongo un cuadro en vez de solucionar el problema, pero eso no genera otro problema porque le bajó el ácido en el estómago, va a digerir todavía peor los alimentos, van a pasar fragmentos mucho más grandes y va a aumentar el peligro de eso, de una intolerancia, de una alergia o de que se active el sistema inmune, que esta es la segunda parte que veo. Muchas personas que vienen que soy celíaca, pero te empiezan a contar y detrás de la celiaquía encuentras una diabetes que no está diagnosticada, un hipotiroidismo de Hashimoto que no está diagnosticado, problemas autoinmunes, luego ya cutáneos, pero ya menos. Sobre todo en las primeras consultas es eso, el que viene con síntomas digestivos, que tiene otra serie de problemas aparte de la celiaquía, y los síntomas autoinmunes, o sea, que al final vienen y te da pena porque empiezas a marcar y dices, mira, vete al médico que te hagan esta serie de pruebas, tal, y vuelve a la consulta y te dice, joder, que además de celíaco tengo hipotiroidismo, o además tengo psoriasis, muchas psoriasis que no son psoriasis, que realmente lo que esconden es una celiaquía detrás, o sea, que te vienen personas con muchos problemas cutáneos pensando que son alergias y cuando las ves dices que vete al dermatólogo y que te haga una biopsia y confirman la celiaquía por una dermatitis herpetiforme, por ejemplo. Es decir, que lo que tú decías de que normalmente no vienen solas, es verdad. Yo empecé con el diagnóstico de celiaquía y al final fui sumando, tengo 4 autoinmunes. Entonces, dices, es verdad que el sistema inmunológico, cuando lo alteramos y lo alteramos tanto, al final, pues claro, responde y responde de esa Claro. manera. Sí, yo creo que a mucha gente no debería darse cuenta precisamente de lo complicada, de lo compleja que es la celiaquía, que tendemos a pensar, no, mira, es que es un problema de que no puedo tomar gluten porque tengo diarrea o tengo tal, pero es que al final implica el sistema inmunológico, implica a nuestro sistema de defensa y, por desgracia, enfermedades autoinmunes hay muchísimas y todas se relacionan entre sí. La celiaquía concretamente tiene algunas que parece ser que van más unidas, ¿no? Esa diabetes, ese Hashimoto, pero, jolín, es importante que los profesionales, y yo te estaba escuchando y estaba diciendo, qué suerte dar con alguien como Marta, que te pueda poner sobre la pista de, bueno, pues vete al médico y que te hagan anticuerpos de tiroides, a ver cómo está esa tiroides, o que te mire, pues eso, azúcar,
porque el paciente en su casa no puede hacer nada más allá del médico. Entonces, profesionales que comprendan bien, que entiendan bien la complejidad de la celiaquía es fundamental si no nos encontramos bien. Y yo cada vez lo veo más. Gente que a pesar de hacer una dieta sin gluten estricta, sigue teniendo molestias y se mete de nuevo en un bucle de prueba. Me han hecho SIBO, me dicen que sí, pero que no, pero que es el metano, pero que tal, me ponen antibiótico, el antibiótico me está destrozando todavía más y, jolín, se tiran años con una calidad de vida penosa, quizás por no encontrar a un profesional que les pueda guiar. Necesitamos profesionales que estén realmente actualizados y especializados y cada vez, yo no sé si es porque obviamente me dedico a ello, pero me da la sensación de que hay más problemas digestivos o que todo el mundo tiene algo. No sé. Tú también lo verás mucho porque también te dedicas a ello. Claro, a ver, yo puedo tener el sesgo de lo que me llegan, son problemas digestivos, pero realmente aunque sea fuera de la consulta, que lo hablas a lo mejor fuera, en el colegio, en una reunión de amigos, en tal, es verdad que todo el mundo tiene cosas, y lo que hablábamos al principio, cosas que normalizan, ¿no? Claro. No hace mucho, ahora unos 10 días, tuve una chica que decía que estaba estreñida, pero que iba al médico y le decía que, a ver, que había personas rubias y morenas, altas y bajas, y ella era estreñida. Pero era estreñida de que necesitaba un enema mensual para evacuar. Con lo cual, imagínate la cantidad de tóxicos que se estaba tomando esta chica, o sea, estaba absorbiendo un mes, o sea, era una cosa, una barbaridad. Dices, a ver, puede haber gente que tenga más o menos problemas de estreñimiento, pero esto no puede ser normal, o sea, pues lo había normalizado. Hasta que de repente salió una conversación, además una amiga, y le dije, a ver, vente un día, no puede ser, vamos a analizar, vamos a tal. Pues lo que tú dices, al final una intolerancia a la fructosa, un SIBO de hidrógeno, claro, está encantada, dice, madre mía, o sea, luego todo eso con las deficiencias que lleva, porque claro, la vitamina C por los suelos, el magnesio desaparecido, el zinc, la vitamina, todo lo que se absorba en esa zona que realmente no está utilizando, no lo va a absorber, con lo cual luego vienen las deficiencias y luego el problema es que hay síntomas que son compatibles con tantas enfermedades que si no te sientas a analizarlos, que yo creo que ese es el problema que por desgracia tenemos, aunque tenemos unos profesionales chapó en la sanidad pública, que, a ver, que yo he trabajado 20 años en la sanidad pública y para mí ha sido un honor, pero no tienen el tiempo. No. Realmente con la presión que tienen ahora mismo, no tienen el tiempo de a lo mejor estar escuchando esos 50 minutos a la persona hasta que llega al punto que te interesa. Porque primero te puedo contar que le sienta mal esto, que le sienta mal lo otro, que tal, que no sé qué, pero de repente llega a que está hiperestreñida, que tiene un dolor en la cadera que no terminan de tratarle, que cada X tiempo tiene que tomar antiinflamatorios y tal, que tiene este otro síntoma y dices, vas atando cabos, pero para todo eso necesitas tiempo. Y ese tiempo es el que, lo que te decía, por desgracia, no pueden porque no hay, o sea, tienes una carga increíble y no puedes dedicarle ese tiempo. Entonces al final tapamos síntomas. Estás estreñida, te doy la pastilla o te doy el enema o tal. Te duele la cadera, te lo veo, vamos viendo como cajitas, ¿no? Metemos cada diagnóstico en su cajita y ya está. Entonces, te duele la cadera, te tomas el antiinflamatorio. Te duele esto, te pones tal. Te duele el estómago, tómate el protector de estómago. Y al final tienes 20 cajas separadas, pero que no ha dado tiempo a ver en su conjunto. Claro, y me estoy acordando otra vez del doctor Isasi que decía, que en la entrevista decía, uno de los grandes problemas del sistema a día de hoy es la especialización, dice él, porque está muy bien ser experto en una rama, pero tienes que ser capaz de contextualizarlo, de verlo desde todos los ángulos, de ver que un dolor de estómago o una distensión abdominal igual está relacionado con algo digestivo, pero que también puede tener conexiones con otras cosas, ¿no? Entonces él decía, está muy bien porque al final te tienes que especializar en algo, pero es necesario verlo todo en su conjunto. Y claro, cuando hablamos de salud digestiva nos damos cuenta de que en el momento en el que hay algún problema digestivo se resiente toda la salud. Y si hablamos ya de autoinmunidad, ya ni te cuento porque afecta absolutamente a todo. Entonces es complejísimo este mundo, pero tiene que servir también esto que nos estás contando para que la gente se dé cuenta de eso, de que un estreñimiento de esa magnitud
no es normal, de que hincharse con cada comida no es normal, de que estar sin energía no es normal, de tantas cosas que yo es que soy así, date una oportunidad, consúltalo. Y por desgracia, lo que tú dices, a día de hoy es que la sanidad está reventada en este país y tienen 5 o 7 minutos por paciente, aunque te den un diagnóstico de celiaquía, no te pueden explicar en 5, tú lo sabes de sobra, en 5 minutos no puedes explicarle a alguien lo que significa tener enfermedad celíaca, ni lo que puede comer, ni lo que puede dejar de comer. Entonces, bueno, pues es una faena, tenemos que buscar herramientas y profesionales que nos puedan ayudar a hacerlo y a recuperar nuestra salud al final. Sí, la verdad que eso es una barrera, cómo está la sanidad. Y por otro lado también el que no podamos estar dentro de la sanidad. O sea, yo estaba en sanidad Claro. como enfermera, pero realmente, y haciendo funciones muchas veces de nutricionista, pero no estaba como nutricionista. Con lo cual no puedes ni dedicarle esos, ponte 10 minutos a enseñarle eso, porque no llegan a tu consulta, porque no existe esa consulta. Puede existir nutrición en diabetes, por ejemplo, que está más Sí, es verdad, especializada, sí. pero que la llevan enfermeras en general, ¿eh? No la llevan nutrición. Hay alguna comunidad ya ahora en España que han introducido la nutrición, pero en general no hay presencia de nutricionistas en atención primaria. Es ¿Cuántas demencial. patologías, claro, se podrían prevenir? No llegar, yo muchas veces hablo con el paciente que digo, mi finalidad es que tú no llegues a lo que era mi segunda casa, que era la urgencia. O sea, si tú lo puedes prevenir desde la alimentación, desde el ejercicio, los hábitos, porque a lo mejor hay una patología como el SIBO, pero buscas el desencadenante. A lo mejor una celiaquía tardía puede ser el desencadenante de esa patología, pero a lo mejor es que la alimentación de ultraprocesados que lleva no es la adecuada, no descansa, muchos temas, las simples relaciones sociales, que además después del COVID parece que todo es como aislado, ¿no? En tu casa, en tal, menos contacto, menos riesgo, menos ya empezamos a oír, han vuelto a aumentar los casos, tal, y ya te encierras. Sí, Todos esos factores realmente al intestino le afectan, o sea, todo eso está probado, de que el estrés le afecta, la falta de sueño, los ritmos circadianos, todo el consumo de tóxicos, sean en alimentación o sean fuera, en el ambiente. Entonces, todo eso no lo puedes ver porque no tienes ni la consulta para verlo, con lo cual al final realmente es una lástima, pero el paciente o se busca ayuda fuera del ámbito de la sanidad pública o no puedes, o sea, no puedes porque corremos mucho en poner un diagnóstico, a ti te ponen ya una etiqueta y cuando entras ya eres, o sea, yo era una artritis psoriásica, entonces entraba como artritis psoriásica. A nadie me preguntaba hasta que llegué al doctor Isasi si te había tenido aptas o no, candidiasis, anemia, las diarreas, que todo lo que has normalizado, porque después de 20 años lo has normalizado. Entonces, totalmente. deshacer esa madeja, hay veces que lleva más tiempo que luego ya Claro, sí, centrarte en el sí. tratamiento. Claro, porque además es que es un cambio de mentalidad, de poner el centro en el paciente. El Sí, centro siempre ha estado en el médico. Además, lo que le diga el médico es sí, sí. hasta llego con él yo al fin del mundo. Bueno, pues quizás tiene que cambiar ese modelo y que sea el paciente el que, a través del autoconocimiento y de atender a profesionales que estáis en las redes dando información muy valiosa, pues puedan sentir cierta identificación con esto también me ocurre a mí, cómo lo puedo mejorar. No hace falta llegar a estar realmente enfermo, que no puedas salir de tu casa para ponerte en manos de un profesional y que te pueda ayudar a mejorar ciertas cosas. Entonces, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Como Claro. normalicemos, no hay nada que hacer. No, es que yo soy así. Y como soy Sí, así, ya está. Y además nos cuesta hacer esfuerzos, ¿no? sí, Parece que podemos hacer un esfuerzo por, no sé, por ir a ver una película, un día que no nos apetece, da igual, me voy al cine, pero un esfuerzo por la salud como que cuesta un poco más. Y es que al final sí. es la mejor inversión que podemos hacer, sin duda. En tiempo, Claro, en dinero y en todo. sí, sí, es que el cambio si no cambiamos la alimentación, pero no cambiamos los hábitos, realmente no notas los beneficios porque al final estás arreglando por un sitio, pero estropeando por el otro, con lo cual, y ese cambio de hábitos a veces cuesta, o sea, yo lo entiendo, Sí, por yo lo supuesto. entiendo porque, por ejemplo, la parte del deporte es como de, hay que hacerlo, o sea, está programado, hay que hacerlo, pero no, no me gusta, o sea, salvo Sí, nada. Nadar en el mar, que a 400 kilómetros lo tengo muy mal,
pero tienes que entender que es necesario. O sea, es necesario que no te comas el gluten, pero también es necesario que duermas tus horas o que hagas ese ejercicio o que recuperes el intestino con Claro, X medidas. Entonces, que es todo, que es no un todo. somos... Claro, es... Exacto. Y fíjate que yo creo que en la enfermedad celíaca nos pasa, o por lo menos a los que nos han diagnosticado hace tiempo, ¿no? Que el problema es el gluten. Una vez que te quitas el gluten, ya está. Y no es así. O sea, al final tienes una enfermedad autoinmune. Hay muchas otras cosas que puedes hacer por mejorar tu inmunidad. Y no solo eso, sino que, bueno, lo que estamos hablando, si encima te encuentras con más problemas añadidos como un Hashimoto o una diabetes o cualquier otra cosa autoinmune o no autoinmune, sino digestiva, hay más cosas que se pueden hacer. Siempre me acuerdo de la psicóloga Cristina Soler que dice, sin gluten no es suficiente. Mm, Pero todos los problemas se los achacamos al gluten. Si me encuentro mal es por culpa del gluten. No tiene por qué ser así. Y bueno, para estar sanos solo tengo que comer sin gluten. Tampoco es así. De hecho, la alimentación sin gluten saludable requiere también sí. prestar atención. Me imagino que eso también en consulta lo tienes que explicar porque al final nos vamos a aquellas cosas que ponen la etiqueta sin gluten y nos olvidamos de que una zanahoria no va a poner Claro. sin gluten y es sin gluten. Sí, sí, ese también es otro problema que te encuentras en la consulta cuando llevan un tiempo de evolución y vienen porque no mejoran. Ves gente que, por ejemplo, antes no comía casi procesados y de repente en un año le ha subido el colesterol, le ha subido el azúcar, le ha subido la tensión y dices, ¿qué ha pasado? Dice, no, no, claro, es que yo cojo todo lo que pone el símbolo. Si no pone el símbolo no me lo llevo. Entonces han basado la alimentación en productos ultraprocesados. No se come la carne, pero se come un jamón york envasado porque trae el sello. Entonces han hecho cambios que te llaman la atención, que luego lo piensas y es inseguridad. Es la inseguridad de no sé que puedo comer aquello y que no hay problema. O veo un problema en un sitio, por ejemplo, una persona me contaba un día, había comprado un paquete de preparado para sopa de una marca de Mercadona y pone que contiene trazas. Entonces ella decía, no lo entiendo porque es pescado, pero pone que contiene trazas. Entonces había dejado de comprar pescado y llevaba meses sin comer pescado porque el paquete ponía que podía contener trazas. Entonces, toda la parte esa de explicarle realmente que la dieta sin gluten tiene que basarse en alimentos de verdad, alimentos frescos, que todo eso no necesita llevar el sello, la leche. Muchas veces me llaman para decir, no encuentro una leche que traiga el sello. Le dicen, no se preocupe, no, no, pero no pone el sello. Si se lo explicas tranquilamente, lo van entendiendo. Todo es un proceso, tampoco puedes llegar el primer día y Sí. soltarle toda la información porque salen abrumados de la consulta, o sea, peor. Totalmente, totalmente. Claro, entonces llevar todo ese proceso, ver, bueno, pues esto está controlado, vamos a controlar esta otra parte, tal, y que ellos estén seguros y puedan ir a hacer una compra normal, porque realmente son 4 cosas las que tienes que cambiar. Fijarte, vale, sí, cuando compres un procesado, realmente sí tiene que llevar sello, no tal, el etiquetado, pero realmente el resto, carne, pescado, fruta, huevos, verduras, todo eso no tenemos que cambiar nada. Entonces, personas que han cambiado la alimentación muchísimo por buscar ese sello por estar tranquilas, o cuando hay un niño detrás de no, 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 a ver si se me pone malo el niño, como sea el nieto, porque yo hago también sesiones con familias, porque hay veces que sí, no sirve solo contárselo si es un niño a los padres, porque realmente ese niño pasa por casa de los abuelos Claro, paternos, los abuelos maternos, entonces hay veces que hago más talleres, más que sesiones, talleres con las familias. Entonces son muy útiles porque uno te cuenta, no, pero es que en mi casa yo miro esto. Y el otro, no, no, pues en mi casa yo no le doy nada de eso porque no pone el sello. Entonces salen cosas que a lo mejor realmente la familia cuando viene no ha hablado eso con los sí, padres o no te lo cuenta. Entonces salen temas muy interesantes que al final lo que deja ver es una inseguridad. La claro. inseguridad de qué puedo comer o no, que no personas que no han recibido esa educación nutricional y que al final, pues eso, si lleva el sello estoy tranquilo. Claro, sí, justo decía en una entrevista una compañera tuya, Victoria Camaño, decía, es que está demostrado que existe la hipervigilancia. Sí, Cuando tienes ese miedo, cuando tienes esa inseguridad, pues lo que puedes hacer al final es restringir de más y quitarte cosas que efectivamente no tienen de manera visible esa mención sin gluten, ese etiquetado sin gluten,
y que te generan esa desconfianza y al final te estás quitando cosas que igual son básicas para tu alimentación y optando por otras que son de peor calidad nutricional. Entonces, claro, lo que tú dices, vale, nos hemos quitado el gluten, los anticuerpos empiezan a bajar, pero de repente se disparan otras cosas que también nos pueden llevar a enfermar con el tiempo. Es complicadísimo realmente esto. Sí, yo al principio no entendía muy bien, decía, pero ¿por qué vienen personas con debut diabéticos que no eran diabéticos y en eso transcurso de 12, 18 meses le dices, ¿qué has cambiado? No, me han diagnosticado una celiaquía. Y dices, hombre, si fuera una diabetes tipo 1, vale, puede haber una relación, pero una diabetes tipo 2, no. Claro. No hay relación, salvo que hayas cambiado la dieta a mal. Y empiezas a analizar y exactamente, claro, han cambiado la dieta no a malintencionadamente, Sí. pero sí han aumentado muchísimo. Si ya les estaban a lo mejor un poco con sobrepeso o con un poco de síndrome metabólico, hacen un cambio de dieta en el que eliminan realmente lo que les viene bien comer y aumentan muchísimo los procesados, o en niños que dices, uy, este control de azúcar no es exagerado para diagnosticar, pero no tiene que tener este niño este control de azúcar. Claro, yo ahí puedo aprovechar la parte de enfermería, o sea, de hacer esa serie de controles o de que te llamen la atención viendo una analítica y digas, uy, esto Claro. vamos a controlar el por qué, ¿no? Entonces, esa es la lástima, que con un poco de educación nutricional, sobre todo al principio, cuando tienes el diagnóstico, va a ir todo mucho más rodado y mucho más fácil. Va a ser más fácil para la familia, va a ser más fácil para el propio niño, va a ser más fácil para el sistema sanitario, que no vas a estar allí cada 4 días porque te sigues encontrando mal. Yo cuando me diagnosticaron a mí, yo no tenía ningún conocimiento de celiaquía. Entonces, o sea, yo qué sé, pues las especias, por ejemplo, yo nunca las miraba. En el hospital venía una paciente celíaco, hay que improvisarle una comida, no le pongas pan, pero le ponías un jamón cocido y un queso que estaban en un plato tapados con un aluminio que habíamos estado metiendo, abriendo, cerrando con el pan Bimbo del otro paciente al lado del tenedor, que no tenías una seguridad. A mí todas esas cosas ahora me horrorizan, o sea, es como de, Dios mío, pero realmente es que no tienes ese conocimiento. Luego lo hablas con compañeras y no tienen. O sea, ahora las infusiones se ha visto que se pueden tomar, pero en aquel momento, cuando yo estaba en la urgencia, no deberíamos haberlas dado. Pues hacías una tolerancia a una persona que venía vomitando celíaca con una infusión. Dices, o sea, se va a ir con la gastroenteritis que se ha venido y con la contaminada. contaminación. Claro, todo eso ahora es como una causa personal, ¿no? De, pero es que no tiene que funcionar así, pero es muy difícil cambiarlo porque la formación está fuera de los hospitales la mayor parte de las veces, el que le gusta el tema se especializa y el que no te dice qué es esto de la hiperpermeabilidad. Entonces, cada vez que hay un tema nuevo o no nuevo, porque por ejemplo el SIBO lleva años de evolución, no es un tema nuevo, no podríamos llamarlo así, pero estaba ahí, se trataba como se trataba con antibióticos y ya estaba, o el Helicobacter pylori igual, ¿no? Pero somos muy reticentes, o sea, la parte, sobre todo médica, para cambiar esquemas cuesta mucho trabajo, o sea, yo decía, me han quitado el gluten, sois en aquel momento sensible al gluten o celíaca, estoy genial, se me han quitado los síntomas, ¿no? Todo era psicológico. No, 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 es cosa tuya, es que te sugestionas de que estás mejor. No, estoy mejor. O sea, la analítica está mejor, yo me encuentro mejor, no tengo dolores, no se me cae el pelo. Además eran cosas objetivas que se podían ver. Pues no. Qué tremendo. Es como de ese diagnóstico se lo han sacado de la manga. O sea, ¿de dónde ha salido? Entonces es muy complicado luchar contra eso. O sea, cambiar, incluso lo que tú comentabas de que médicos que intentan cambiar o intentan hacer ese cambio no son como muy bien vistos. O sea, no es como el típico rarito particular y realmente al final te están solucionando un problema que no te han solucionado. Totalmente, y es así como se construye el conocimiento, a base de, bueno, pues de personas que investigan por aquí, que investigan por allá, que un día quizás cometen un error y ven que ese error soluciona otra cosa que estaban buscando por otro lado, ¿no? O sea, son cosas, y afortunadamente a día de hoy, por ejemplo, siempre dicen, madre mía, es que los celíacos sois una plaga, estáis en todas partes.
no, perdona, es que hay más herramientas diagnósticas, se conoce mejor la enfermedad. Entonces, hay profesionales que saben que una dermatitis herpetiforme es sinónimo de celiaquía. Hace años, bueno, pues igual ni siquiera veían la dermatitis herpetiforme, pensaban que era una psoriasis un poco extraña y te quedabas con la psoriasis y ya está. Hay más diagnósticos porque se conoce mejor. Y se conoce mejor gracias a que ha habido mucha gente que ha dado oportunidad, por ejemplo, a diagnosticar con anticuerpos negativos. Cuando hace años eso era una barbaridad. ¿Y cuánta gente estará y está a día de hoy sin un diagnóstico de enfermedad celíaca porque nos hemos quedado en esos anticuerpos negativos? Y pueden tener una atrofia tremenda y estar comprando papeletas para tener más problemas de salud el día de mañana porque nadie se le ha ocurrido decir, bueno, con esta sintomatología y estos anticuerpos de celiaquía negativos vamos a biopsiar a ver qué nos encontramos. Y bueno, esto sí está así a día de hoy, pero hace años, ¿cómo estaba, no? Entonces, bueno, a mí me parece muy importante pues siempre daros voz a las personas que más especializadas estáis y más actualizadas estáis, porque creo que no solo es bueno para los pacientes, sino que habrá profesionales que os escuchen y que digan, pues oye, efectivamente, hay que mirar también un poquito hacia este lado, ¿no? Sí, yo creo que al final tú lo cuentas. Al final, yo qué sé, tienes una charla, si hay 50 profesionales, a lo mejor 30 no te hacen caso, pero con que haya escalado en esos otros 20 o tengan al menos la curiosidad, ¿no? Yo lo veo cuando doy las charlas. Luego, a mí lo que, o sea, para mí es una gozada es cuando te llegan las preguntas. O sea, esa parte que podría ser un agobio de, joder, ya he hecho la charla, me voy a mi casa, he terminado. Pero cuando ves que te hacen preguntas, y además preguntas pensadas, ¿no? De que le han estado dando vueltas, y dices, jo, al menos en esta persona he calado. Y cuando tengan la consulta a alguien con estos síntomas, se va a acordar o va a tener ahí en la recámara el, oye, aquello que me contaron, entonces, pues puede ser un diagnóstico, que a lo mejor no es, y ojalá, o sea, la persona que esté enfrente Exacto, no lo sí. sea, pero que si lo es, que no tardemos 6 años, como tardé yo en llegar al diagnóstico. 6 años, madre mía. Claro, o sea, yo viví mi diagnóstico de 6 años de duración y viví el de mi hijo, que en cuanto llevaba un mes con diarreas, o sea, varios ciclos, como 3 o 4 ciclos de diarrea, 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 no iba con la altura, o sea, era un niño que no llevaba un crecimiento adecuado, ¿qué tal? Pero el pediatra decía, bueno, fue prematuro, y como fue prematuro, siempre va a ir Por con la detrás. curva retrasada, tal, no sé qué, dije, no, 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 no. Entonces, como ya te lo llevas al gastro encaminado de, te dejo aquí al niño, míralo. Entonces llegas al diagnóstico, ¿no? Pero que eso lo haga otro padre que no tiene por qué tener los conocimientos, sino que el pediatra que está enfrente o el profesional que esté enfrente diga, uy, todo esto a lo mejor no es, pero vamos a descartarlo. Claro, sí, 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 se trata de eso. Yo muchas veces de mi entorno, ¿no? Familia, amigos, amigas, que me dicen, oye, pues mira, es que me pasa esto, o mi niño o mi niña tiene esto, tal y cual. Bueno, pues oye, consulta, pide unos anticuerpos en el médico, que no, por unos anticuerpos en un análisis de sangre no te pasa nada. Es que tú ya estás, es que todos somos celíacos. No, pero es que te lo pueden descartar. O sea, si tienes Claro. síntomas compatibles, no pasa nada por descartar, porque afortunadamente somos entre el 1 y el 2% de la población y todos los demás, pues no tenéis por qué tenerla, pero no pasa nada por descartar. Y también ocurre mucho a nivel de profesionales, a veces nos lo cuentan, ¿no? Que te dicen, oh, es que ya vienen en la consulta diciendo, hazme las pruebas de celiaquía porque eso ahora lo tiene todo el mundo, así que tampoco todo es celiaquía, obviamente y afortunadamente. Pero bueno, no está de más pensar en ella porque además sabemos que sigue infradiagnosticada, o sea que no estamos tan mal de la cabeza tú y yo cuando a la gente le Sí. recomendamos mirarlo, ¿no? Sí, luego también tienes la otra parte, el que te hacen la genética, te sale la genética positiva y te meten de celíaca. Y dices, no, 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 tampoco, sigue el estudio, que a lo mejor soy celíaca, pero a lo mejor no. Y le estás Claro, quitando a niños o a adultos el gluten de por vida sin un diagnóstico. claro, Que a mí eso me da también totalmente. muchísima rabia. Dice, no, no, es que me han hecho la genética y es positiva. Ya, pero igual que el 30% de la población, que no es que vayas a ser celíaco. Puedes, ¿vale? Si fuera negativa, no ibas a ser, pero siendo positiva puedes, pero no eres. Claro. Y también llegan eso a aprender a la dieta sin gluten, tal, simplemente con una genética positiva. Que eso Sí, también es pasarnos al otro.
a Claro, lo que hay aprenden. gente que te dice, yo siempre que hablo de este tema en redes o dentro de la escuela de felicidad, siempre lo hago con mucha precaución, porque claro, entiendo que hay gente que llega un momento de su vida en el que dice, mira, me ha salido la prueba genética, me voy a quitar el gluten porque me encuentro mejor y porque tal. Y tú le tienes que dar el mensaje de, es que igual no eres celíaco, ya, pero es que tengo la prueba genética positiva y tengo algún síntoma por ahí y tal y cual. Pero es que no, yo lo que sé es que el gluten me sienta mal y tú estás de acuerdo en, oye, toma las mejores decisiones para tú encontrarte bien. Pero es que es muy distinto ser sensible a ser celíaco. Para ti, para tu familia, para tu salud del futuro, o sea, para empezar, cada vez sabemos más sobre la sensibilidad y vemos que se va distanciando un poco de la celiaquía. No sabemos lo que va a ser el día de mañana, pero no sé si a ti te cuesta también mucho lanzar ese mensaje de compruébalo. Asegúrate al 100% de que tu problema es el gluten, porque a veces es lo que tú decías al principio, tienes que estar esperando 6 meses por una biopsia. ¿Y quién Ujú. espera 6 meses encontrándote mal y sospechando que es el gluten? Es muy difícil, pero es muy importante tener un diagnóstico al 100%, seguro. Sí, o sea, el tener diagnóstico incluso para hacer la dieta. Claro, Realmente la adherencia a la dieta no es la misma si tú tienes un diagnóstico que si no lo tienes. Yo al principio tenía una sensibilidad al gluten que no se sabía muy bien lo que era, qué tal, y yo no iba y preguntaba en el restaurante, ¿dónde fríes las patatas? Ni dónde haces. Realmente yo síntomas digestivos tampoco tuve muy acusados hasta que dejé el gluten. Después de dejar el gluten ya sí, ya las contaminaciones ya las notas, cantaban, sí. ya llamaban a la puerta, ¿no? De aquí estoy. Pero realmente si tienes un diagnóstico o te has autodiagnosticado, la dieta no la vas a hacer con la misma seguridad, o sea, poniendo el mismo hincapié, y tu entorno tampoco se lo va a tomar igual. Es como cuando vas y te hacen toda una comida sin gluten y de repente te piden el postre y te piden una tarta de no sé qué y dices, pero ¿puedes comer eso? No, pero bueno, por un poco no pasa nada y dices, madre mía. El por un poco no pasa nada. A ver, ¿Cuánto daño ha hecho? Sí. claro, pero hace daño a esa persona que realmente, si no tiene un diagnóstico, tampoco sabe si eso no es celíaca, pero si es celíaca, no debería estar comiéndoselo. Y al que viene detrás, que tampoco luego le hacen caso. Que yo eso es una cosa que comento mucho y me dan palos por todos los sitios. Porque es como de si yo decido comer sin gluten, no tiene por qué afectarte a ti que haga toda la comida sin gluten y luego me pida un pastel o un no sé qué, o me haga la comida sin gluten y me pida pan. Y digo, no tiene por qué, pero realmente tú lo Sí, ves, imagínate, desde el punto de vista del camarero y dice, mira, o sea, ¿qué es esto? vamos, Una cosa totalmente, sirve, otra cosa no sirve, pues al siguiente que viene detrás el cuidado que van a tener es menor. No van total. a estar en una implicación porque están viendo cosas muy extrañas que además, si no controlas el tema, tampoco sabes por qué esa persona lo hace. Ah, o no Claro. es celíaco, pero puede comer pan, o es celíaco, pero el postre sí lo puede Pues ahí comer. viene lo de será poco celíaco, ¿no? Es en los grados de celiaquía, ¿no? Eso es otra de cómo eres. Cuando preguntas en un restaurante, opciones tal, sí, pero ¿cómo eres de celíaco? Y tú dices, bueno, hasta luego, Ya venga. dice, no, yo en esa opción, o sea, en Claro, esa circunstancia ya opto por cambiar de restaurante. Es la mejor totalmente. opción de, no, hemos llamado para hacer la reserva, pero ¿cómo de celíaco eres? No, Significa búscate otro restaurante. totalmente. Es que sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que la decisión que una persona toma respecto a su alimentación no tiene por qué afectarme a mí, pero es que nos afecta mucho, Pero nos hace mucho daño. Yo tengo una gran parte de mi familia de Asturias, trabaja en hostelería y te lo dice constantemente. Dices que no entiendo. Y ellos te lo dicen desde la perspectiva de que tienen ese conocimiento y saben que la persona lo está haciendo mal. Pero si tú no tienes ese conocimiento y te viene alguien, te lo pide todo sin gluten, pero está compartiendo cosas con la otra persona, la tarta te la pide con galleta de trigo, etcétera, etcétera, al final están mandando mensajes confusos que hacen que te tomes a cachondeo este tema. Entonces, cuando viene una persona y te dice, celíaco, ah, sí, pues igual que el anterior, pues va a hacer esto, va a hacer lo otro. A mí mi hermano me lo cuenta, dice, es que a veces personas que 3 días vienen a verte y te lo piden todo sin gluten, el día que tienes en el menú unas croquetas de no sé qué, se piden las croquetas y dices, no, no, son con gluten, te dicen, nada, no pasa nada. Y claro, yo porque sé que cada uno haga lo que quiera y porque sé que se están haciendo daño, pero si no, te vuelven loco y es así. Entonces,
Que cada uno, obviamente, Sí, haga lo que considere, pero es cierto que nos afecta, por supuestísimo. sí, sí, yo ese es un mensaje que es una guerra, pero realmente sí, la persona eso puede hacer con su vida lo que quiera, incluso sabiendo que es celíaco, al final es su vida y Claro, su sí, sí, decisión. Pero yo sigo insistiendo en lo que, o sea, totalmente de acuerdo contigo, en que realmente repercute luego en el verdadero celíaco que va y quiere hacer bien las cosas. exacto, exacto. Entonces, es un problema, Es un pero queda problema. mucho camino, ¿no? Todavía por... Muchísimo, muchísimo, tenemos para rato, pero bueno, Sí, sí, nos va sí. quedando poco tiempo, Marta. Yo le había pasado a Marta un guión que no he mirado porque sabía que me iba a poner a hablar con ella. Al final tenemos muchas cosas en común y que iban a surgir otros temas, pero sí que quiero antes de cerrar el programa que nos dejes algunas pinceladas, no sé, 3 consejos básicos que cuando alguien llega a tu consulta y te dice, mira, tengo celiaquía, no solo quiero mejorar mi intestino, aprender a comer sin gluten bien, recuperar mi calidad de vida y tal, quiero que me aconsejes, que me acompañes, que me ayudes. ¿Qué 3 consejos sueles dar para en esa primera consulta con alguien con celiaquía? Lo primero que realmente sepa lo que es la enfermedad celíaca, que no es una alergia, que no es una intolerancia, que es una enfermedad autoinmune, que lo va a acompañar toda la vida, que no tiene cura, que eso es, soy celíaco hoy y mañana no soy. Entonces, no tiene cura, pero tiene un tratamiento muy fácil, que es no comer gluten. No te vas a tomar una pastilla que a la larga te va a estropear el hígado, que va a tener una serie de repercusiones. Simplemente vas a tener que aprender a comer sin gluten. Entonces, es una enfermedad, ¿vale? Que si comes sin gluten no eres un enfermo. Yo considero que un paciente con celiaquía no es un enfermo. Un niño que viene a la consulta porque tiene celiaquía no es un niño enfermo. Está enfermo mientras no ha quitado el gluten, pero en el momento en el que eliminamos el gluten, deja de ser un niño enfermo. Tiene ahí su enfermedad y su tratamiento, pero puede llevar una vida sana completamente. En el caso de los niños, muy importante que nunca les quiten nada, o sea, que nunca limiten la actividad como niño, el ir a un cumpleaños, el ir a un viaje, el hacer un intercambio, estar fuera de su vínculo seguro, digamos, de la madre, la abuela, la tía, la gente que controla o la amiga más próxima que controla, sino que hablándolo y organizándolo, puede hacer cualquier cosa. En los niños me parece súper importante. Antes de explicarles ni siquiera la dieta, les digo, es un niño normal, con un problema de alimentación, va a quitar el gluten y va a ser un niño sano, que va a poder hacer una vida normal. Porque como padres tiendes a defenderte, a proteger. Entonces, muchas veces protegemos limitando salidas, limitando campamentos, limitando, pues eso, el irte a otro sitio a estudiar, porque lo que quieres es estar tranquilo. Entonces, con los niños que nunca les limiten. O sea, es un mensaje que siempre me gusta dejar súper claro en la consulta. Y luego que si pueden buscar ese asesoramiento, que les va a hacer muchísimo más fácil todo el proceso. Llegaron aquí con un diagnóstico, si puede ser rápido, mejor. Normalmente es un diagnóstico lento, sobre todo en adultos. Es muy rápido en niños, pero en adultos es más lento. Entonces ya vienen de un proceso largo, ya vienen cansados, ya vienen agotados. Si tienes alguien que te pueda facilitar el realizar esa otra parte del proceso, ya hacer de una forma más fluida, más fácil, que te aconseje, que te ayude, e incluso al principio con las dietas, que al final puedes hacer una dieta normal, pero hay gente que le cuesta hasta elaborar ese menú semanal, ¿no? Pero sin gluten. Entonces, que si te puedes acompañar a alguien, o sea, puedes ser acompañado por alguien que te lo facilite, muchísimo mejor. Y luego que en las redes somos muchos, pero también hay muchas informaciones ciertas y no ciertas. Entonces, hay muchísimos mitos en celiaquía, muchísimos. Entonces, que siempre pongan en tela de juicio lo que escuchan, aunque sea un profesional el que se lo diga, porque hay profesionales que no, o sea, nos ponemos, me incluyo en el saco, digamos, a intentar hacer llegar información sobre una enfermedad, unos con conocimiento y otros sin conocimiento. Entonces, ese mensaje que te está dando un profesional, pero que realmente no está actualizado, no tiene conocimiento, o sigue considerando la celiaquía como una alergia no mediada. Entonces, no, pero soy alérgico, tal, va, me voy a poner malo hoy, pero no voy a tener problemas dentro de 15 años. No, no, esto es muy serio. Entonces, igual que lo puedes hacer muy fácil, puedes controlar la enfermedad muy fácil. No es ningún trauma, eres celíaco,
es difícil, vale, pero con organización, yo lo que en la celiaquía primo eso, dos cosas. Por un lado, no limitar nunca a los niños, nunca. Por otro lado, no basarla en ultraprocesados, claro está la dieta. Y por otro, organización. Si tú vas, improvisas, es cuando es más fácil que cometas los errores. Entonces, si vas con las cosas organizadas o no lo has organizado, pero tienes recursos, el tener esos recursos de, vale, no he organizado nada, esto no es seguro, me voy a salir al supermercado y me voy a comprar esto que lo voy a poder comer seguro. Y darle esos recursos a los niños en vez de tenerlos protegidos y sin saber reaccionar, decir, no, 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 me he venido a este cumpleaños, me han invitado, pero al final algo se ha torcido. Entonces, no me lo voy a comer y tampoco voy a ocultarlo, porque el niño no tiene por qué ocultar que es celíaco, ya está, no pasa nada. Pero pues va a salir fuera y se va a comprar X, o la madre le va a organizar el cumpleaños y tú sabes que no va a tener la tarta como el resto de los niños y te vas con el trozo de la tarta que el niño puede comer. ¿De qué la vas a llevar? De tal, pues igual para que el niño tampoco sea diferente, ya está. Como organización, el niño puede hacer cualquier cosa, puedes hacer de todo y el adulto igual. Pues no te tiene que limitar para viajar, ni trabajar, ni estudiar, para nada. Al final, bien gestionado, te vas a encontrar bien, vas a dejar los síntomas y vas a poder realizar cualquier actividad. Absolutamente todo, efectivamente. Pues me ha encantado, me ha encantado la entrevista entera, pero estos últimos puntos creo que son muy importantes porque quizás son las cosas que más miedo nos dan, ¿no? Sobre todo pues, cuando hablamos de niños, pues te tiende, ¿no? La gente a meterlos en una burbuja y el mundo real no hay burbujas, ¿no? Entonces, bueno, cuanto antes se enfrenten y antes aprendan recursos y herramientas para lo que tú dices, disfrutar igual que todos los demás niños, pasárselo en grande, aprender, ir a todas partes y tal, con recursos, con herramientas y con esa organización y esa planificación, se puede hacer igual que lo has hecho tú, lo has hecho tú con tu niño, lo hemos hecho todos. Entonces creo que son mensajes muy, muy importantes y que sin duda pues que la gente que está acompañada de ti en estos momentos pues tiene mucha suerte porque bueno, pues eres una profesional estupenda y sumamos no solo eso, el conocimiento profesional, sino también esa parte personal de haberlo vivido todo a través de tu experiencia, que creo que eso tiene un valor incalculable, el no sentirse solo y que esa persona que te está ayudando ya ha pasado por esa situación. Así que mil gracias, Marta. Ha sido un placer tremendo y espero tenerte por aquí otra vez. Muchísimas gracias, Lorena. Para mí un placer también y cuando quieras, ya sabes que cuando Con la quieras. de temas que nos hemos dejado pendientes Sí. en ese guión, tenemos para hablar otros 2 programas por lo menos. Sí, sí, me he ido. No. Al final. Hemos empezado a sacar temas, yo he empezado a Sí. tirar del hilo y al final creo que surgen así conversaciones más espontáneas y más interesantes. Así que lo dicho, que muchísimas gracias por estar en este programa. Seguidla, recuérdanos tu Instagram, también, bueno, lo vais a tener todo como siempre en las notas del podcast, tanto la web para localizarla, para escribirle, como Instagram para seguirla. No solo sube información, también sube mucha receta rica, ¿eh? Ese es otro punto, ¿no? El decir no me paso al procesado, aprendo a hacer en casa. O sea, la parte de cocina, tan importante Claro. también en el mundo de la celiaquía, ¿no? Saber tener esos recursos de no me voy a comprar este pan que al final es un almidón, sino me voy a hacer el pan en casa. Yo no sabía hacer pan. Fui aprendiendo y tal, porque como te decía, a mí no me gusta, pero a mi hijo sí. Claro. Y que hacerse un bocata es una vida. Entonces, sí, compagino, ¿no? Intento subir información, recetas así fáciles para facilitar un poco la vida. En Instagram soy Manjares Celiaquía y Salud, ¿vale? Eso os iba a decir, que ya su usuario en Instagram ya lo deja todo claro, o sea, ya lo deja todo claro lo que vais a encontrar, así que seguidla de cerca porque realmente pues ayuda a mucha gente ya no solo en su consulta online de manera personalizada o a familias o a través de la formación que realiza, sino también pues eso, de manera totalmente desinteresada en las redes sociales. Así que lo dicho, Marta, un auténtico placer y espero tenerte por aquí prontito. Muchísimas gracias, Lorena. Un abrazo, gracias. Igualmente. Adiós.